Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Tiempo de no vernos, ¿verdad? Gracias a Dios que ya estamos aquí, hermanos. Y madre, hablé con ella ayer, dice que le diera muchos saludos y que está muy agradecida con las oraciones de todos ustedes. Gloria a Dios. Y nuestro Dios es muy grande, hermanos, porque ya anda como quinceañera otra vez, ¿verdad? Después de haber estado enfermita, por la gracia de Dios, está recuperando sus fuerzas muy bien. Muchos saludos que les mandan. Fíjense que nosotros, cuando preparamos un mensaje, hermanos, no sé por qué, bueno, sí sé, verdad, es nuestro Señor que nos habla, pero a veces, hermanos, preparamos un mensaje, lo estamos leyendo, hacemos nuestras anotaciones, y luego se nos vienen versículos en la mente. Entonces, este versículo que a mí se me vino a la mente fíjense que no tiene nada que ver con la predicación de esta mañana, pero me salió de allá de Apocalipsis 2:4, hermanos. Hay muchos, yo conozco personas que dicen que le tienen miedo al libro de Apocalipsis, no sé por qué, dicen que le tienen miedo por las profecías, por las cosas que escribió el apóstol Juan, que vio allá. Pero es un versículo muy bonito y muy sencillo, hermanos, y esto a mí me vino a la mente, no sé si es para que nosotros, es obviamente para que meditemos en él, hermanos. Y fíjense qué sencillo así dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es, como les digo, no tiene nada que ver con la predicación que les voy a dar hoy, pero se me vino a la mente, como que si me hubieran dicho léelo. Bueno, hermanos, yo cumplí, ya se los leí. Y necesitamos meditar en este versículo, hermanos, esta mañana. Que tengamos cuidado porque tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? No es el de la canción, hermanos. Nuestro primer amor es Cristo Jesús. Amén. Tengamos cuidado en no perderlo, porque a veces venimos en camino acá y todavía venimos tal vez enojados o con otras cosas en la mente, sin darnos cuenta que venimos a alabar al Rey de Reyes en la alegría de su esposa. Entonces vamos a poder, el mensaje de esta mañana, el título de esta mañana se llama La oración que mueve a Dios, continuando con el tema de las oraciones, hermanos, ¿verdad? Y este sería el número 7 sobre las oraciones, y el subtítulo es ese, la oración que mueve a Dios. Hermanos, muchas personas a veces nos hemos preguntado por qué el Señor no contesta nuestras oraciones. Más cuando estamos en una situación que nos urge que nos las conteste, nos apuramos, andamos bien apurados, y si así fuéramos nosotros, hermanos, con nuestro Señor, cuando Él nos pide que le obedezcamos y que andemos conforme a su voluntad, si así fuéramos nosotros, así fuera nuestro Dios con nosotros también, que nos contestaría las oraciones. Claro que es a su tiempo, hermanos, pero a veces está trabajando para dejarnos saber cuál es el propósito. Entonces, muchas nos preguntamos que por qué nuestras oraciones no son contestadas, hermanos. Y hay personas que se desesperan, hermanos, e incluso se apartan del Señor, dejan de orar, porque sienten que Dios no los está escuchando. A veces sentimos, no, pues ¿para qué oro por lo mismo si el Señor no me está escuchando? Y fíjense que hay la oración que quiere Dios. Vamos a ver tres oraciones que mueven a Dios, hermanos. 3 oraciones y cómo deben de ser. Puede existir varias razones, hermanos, por las que Dios no esté respondiendo a nuestras oraciones,
Quizá hay algo en nuestra vida, hermano, que esté impidiendo esto, como lo habíamos visto ya en el primer título de la oración, ¿verdad? ¿Qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? Ese fue en el primer mensaje que traje sobre la oración número 1. Pero dice que quizás hay algo en nuestras vidas que esté impidiendo escuchar su voz, hermanos. Tal vez somos nosotros los que no nos escuchamos a Él, que no le hayamos estado pidiendo de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, hermanos, algunas de las razones más comunes es que la persona no ha orado al único y verdadero Dios. Tal vez no estamos orando al único y verdadero Dios. Tal vez estamos orando al Dios que nosotros nos hemos hecho en nuestra mente. Como decía anteriormente, ¿cómo piensas tú de Dios? ¿Un viejito con barba blanca sentado en una silla grandota en el cielo? ¿O cómo lo ves tú? O a lo mejor es el Dios que te dice, bueno, cuando no tengas ganas de ir a la iglesia, no vayas. ¿Le estás pidiendo a ese Dios? ¿O a cuál Dios le estamos pidiendo, hermanos? Fíjense que tal vez ese es el motivo porque nuestras oraciones no son contestadas, o creemos nosotros que no son contestadas. Elevamos el clamor, hermanos, a un Dios imaginario que nos hicimos en nuestra mente, ¿verdad? A nuestra preferencia, a nuestros deseos, o sea, como nosotros queremos que sea, a ese Dios le estoy pidiendo. Pero debemos de orarle, hermanos, dice la palabra del Señor, que nuestro Dios es santo. Debemos orarle al Santo de Israel. A ese es el que debemos de orar, hermanos. Como les decía, no es el que nosotros nos hayamos puesto en nuestra mente. Y a mí me gustaría, hermanos, la lectura de esta mañana va a estar basada ya en un pasaje que es ahí en Hechos 2, hermanos, del 1 al 19. Y ustedes van a decir, ay, hermano, este pasaje ya está muy trillado, ¿verdad? Como quien dice, o sea, que ya le hemos dado muchas pasadas. Pero allá en Hechos, hermanos, capítulo 12, versículo 19, se nos da un ejemplo, hermanos, de cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo y de cómo debemos de orar con fervor, hermanos, nosotros. Este es un ejemplo muy claro, analizándolo. Fíjense, pues podemos ver desde el principio del versículo 1 que el rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén, dio muerte al apóstol Jacobo, ¿verdad? Entonces, ¿qué causa esto, hermanos? Fíjense lo que podemos aprender de todo esto. Empezando, ¿qué estamos viendo? Que la gente se inclina hacia el mal. Entonces Herodes vio que a la gente le dio gusto que hubiera matado a un apóstol y dijo, me voy a echar a otro, como quien dice, vamos a matar a otro. Y escogieron, ya tenían preso a Pedro. Entonces, el mal siempre va a ser más exitoso, hermanos, entre la humanidad. Si no, lo podemos ver ahora en nuestros tiempos. Cualquier artista que empiece, hermanos, entre más vulgar sea, más famoso es. Entre más vulgar sean las canciones, más rápido asciende a la fama y se hace millonario, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, pues es que el hermano es de la anticuada, ya es de los viejitos, ¿verdad? Que le gustaba oír música de tríos o algo así. No, hermano. Pero eso nos puede servir en base, fíjese, en las canciones que se componían antes, a las cochinadas que se oyen hoy. Porque son cochinadas, hermano. Si usted le pone atención a la música, a la letra de la música, son cochinadas. No es que yo me pase oyendo música de esa, ¿verdad? Porque yo la cambio. Pero cuando alcanzo a oír, en lo que alcanzas a oír, para apagar el radio, poner eso, te molesta, te irrita. Entonces, ¿por qué? Porque es el mal, hermanos, el mal que tiene el ser humano en sí, que sobresale, que triunfa más que cualquier cosa. Entonces, por eso, Herodes quería matar también a Pablo. Ya de haber dicho, ¿ustedes creen que no tenía la lista larga de matar más gente, más apóstoles, más cristianos? Y sí lo hizo, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que como a nuestro Señor, este es un ejemplo de la oración que mueve a Dios en este capítulo, hermanos. Después de la muerte del apóstol Jacobo, se dio cuenta de que sus acciones agradaron a los judíos que odiaban a los cristianos y los consideraban una secta. Fue por esa causa, hermanos, que decidió encarcelar a Pedro y poniéndolo bajo la custodia de varios soldados. Estos se turnaban, hermanos, para estar cuidándolo. Entonces vamos a darle lectura. Dice, mire, ya en el versículo 1 del capítulo 12 de Hechos, dice, Jacobo muerto y Pedro encarcelado, es el subtítulo del versículo y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, de 16 soldados, hermanos, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la primera oración que les digo yo, la primera causa de la primera oración que mueve a Dios. Orar sin cesar. Hay un himno que dice, ¿verdad? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, un himno muy bonito. Orar sin cesar, hermanos, es lo que se agrada a Dios de nosotros. No es que, yo sé que hay muchas personas que dicen, no ores por el mismo pecado, porque Dios ya te perdonó, ¿verdad? Y yo mismo he leído y he dicho que a veces, una vez mencioné aquí que si tú te perdonas, Dios te perdona. Pues claro que sí, cuando es de perdón. Pero cuando es una oración, una petición, debemos de orar sin cesar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda y el juez? Un juez no justo, dice la Biblia. Y dijo, ¿qué dijo el juez? Dijo, le voy a hacer caso a esta mujer, dice, porque como quien dice, ya me puso gorro, como decimos nosotros, ¿verdad? Vuelta y vuelta con el mismo tema. Esta no es la situación con nuestro Dios, hermano. La situación con nuestro Dios es que Él es un juez justo, pero que nos ama, y nos ama demasiado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a Él sí le podemos pedir estas cosas. Si a los hombres le confiamos, ¿por qué a Dios no? Entonces, esta es la oración que mueve a Dios, una oración con fervor, hermanos. Dice aquí la Biblia, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hermanos. Estaba la iglesia orando. Y yo no sé de ustedes cuántos de aquí hayan tenido, no sé si lleven récord, hermano, de alguna oración que le hayan hecho a Dios, pero que se la hayan hecho con fervor. Y si ustedes se la han hecho con fervor, ¿cuántas de esas oraciones Dios le ha contestado? A mí me ha contestado muchas. Yo personalmente me he contestado muchas. Pero esas son oraciones con fervor, que tienes que estar sobre lo mismo. Y que si el Señor te ayuda con esa situación que tienes, ahí quedó, ya anda por un lado. Todavía faltan las gracias, hermano. Y no te vas a acordar tanto de dar gracias, pero cuando te acuerdes, dale las gracias por esa situación de la que el Señor te sacó. Entonces, ante el encarcelamiento de Pedro, hermanos, los cristianos se reunieron para orar en la casa de María, la madre de Marcos, y era muy probable que la fe de estos hermanos estaba débil, ¿verdad? Porque dijeron, pues ya mataron a Jacob, ahora sigue Pedro, tiene 16 soldados cuidándolo, pues ¿cómo le va a hacer? O sea, es muerte segura ya es muerte segura, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros se nos olvida, hermanos, que si tal vez un médico te dé un diagnóstico y dice el médico que no hay nada que hacer, pero pues se nos olvida que el médico es el que tiene la última palabra. Y ese es el caso de que yo estoy muy agradecido con Dios, una oración más, como les digo. A mi mamá le dijo el doctor que máximo 6 meses, hace 2 años y medio. Y ya no se va a poder parar de esa silla de ruedas, dijo, y no va a poder valerse sola. Ahorita está sola. Está sola, anda bien contenta y anda caminando. Entonces, esas son unas oraciones contestadas, hermanos, porque se hicieron con fervor. Esa es la oración que mueve a Dios. Y yo les puedo dar testimonio de eso y de muchas otras cosas que he vivido. Pero si ustedes no se acuerdan, apúntenlas. Porque tal vez ustedes estuvieron orándole al Señor porque sus hijos nacieran sanos. Porque algo tan sencillo, hermano, que puede pasar para que les nazca un hijo enfermo, de tantas enfermedades que hay. De que le falte una piernita o un brazo o tantas infinidades de cosas que hay. Entonces tal vez te recuerdes que tú le pediste a Dios por esos hijos, que te los diera sanos, porque te siga manteniendo a tus seres queridos contigo. Pero esas oraciones fueron con fervor. ¿Por qué? Porque era en ti, en tu cuerpo, te dolía a ti. A uno le duele más, hermanos, cuando tiene uno de los hijos chicos que lloran y que están enfermos. ¿Y qué dice uno? Dios, pásame mejor a mí la enfermedad porque los veo unos tiernos y frágiles. Entonces, esas oraciones son las que el Señor mueven a Dios, hermano, las oraciones fervientes. Dice que, pues sí, que tal vez, hermanos, los hermanos estaban ya débiles porque pues ya miraban, ya habían matado a Jacob y pues decían, pues no se va a poder escapar Pedro, ¿verdad? Pero dice que, en el versículo 5, hermano, nos da un resumen de esa situación.
Pedro estaba custodiado, como les vimos ahorita, por 4 grupos de 4 personas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la primera, como les decía, la primera situación. La oración que mueve a Dios, la primera oración que mueve a Dios es la que está dirigida a Él. La que le estamos diciendo a nuestro Dios, lo que le estamos pidiendo a Él, como les digo. No al Dios que nos hayamos hecho nosotros en nuestra mente para decir que a nosotros nos convienen las cosas. Que le estamos pidiendo por conveniencia, por lo que a nosotros nos conviene. No, pues ¿a quién le estamos orando? Al Dios que libertó a su pueblo, al Dios que estuvo con David cuando venció al gigante, al Dios que abrió los mares, que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y principalmente, hermanos, al Dios que dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación. Amén. A ese Dios es al que le debemos orar. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque tú tal vez estés orándole a un Dios que, como dice la Biblia, como decía anteriormente, que nosotros nos hicimos a nuestra imagen, que a nosotros nos conviene, que voy a ir a la vez tal vez a la iglesia nomás una vez por mes, que le voy a hablar a esta persona y a estos no, que a estos sí los saludo y a estos no, y muchas cosas, que a mi pariente me cae bien y a no lo invito a la fiesta porque no me cae. Entonces, a ese Dios que tú hiciste, que le estás pidiendo estas cosas, y que espero yo, hermano, porque yo era una de esas personas que a veces decían, hombre, Señor, llévate a esa persona ya. Pero fíjense, hermanos, eso es ignorancia, hermanos. Eso es hablar de ignorancia sin conocer a Dios. Después te da vergüenza y tristeza contigo mismo al saber lo que Dios quiere. Que hasta nuestro prójimo debemos de amar, que es fácil amar a las personas que nos hacen bien, pero amar a las personas que nos hacen mal es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando por la mente, como les digo? Porque si tú le estás orando a una persona que, ay Señor, quítame esa persona de mi vista, y ya no lo quiero ver, y esas cosas, si tú estás diciendo eso, no le estás orando al Dios verdadero, al Dios de amor. Ten cuidado, porque puede estar orándole a Satanás, porque esas son cosas malas que estás pidiendo, y Dios no te va a conceder esas cosas. No te va a dar ese dicha, ese gozo que quieras tú sentir de verle daño a una persona. Entonces, ahí en esas ocasiones es cuando tú no estás orando al verdadero Dios. Y es muy fácil, hermanos, es muy fácil, es un brinco a otro. O sea, el brinquito, esa línea que divide es tan delgada, hermanos, que nosotros podemos estar viéndola como que estamos bien. Pero para eso está la Escritura, para ver si estamos bien o no. Entonces, la oración que mueve a Dios es aquella principalmente, hermanos, la que está dirigida a Él. El primer elemento, hermano, de lo que estamos viendo aquí, la primera cosa, es una oración eficaz, es que debe ser dirigida al único y verdadero Dios. Dice, no solo cristianos de esa época, hermanos, sino también todos los creyentes de la actualidad podemos traer nuestras perfecciones ante el Señor, pues conocemos a quién oramos. ¿Tú conoces a quién oras? Es lo que les decía. ¿Estás seguro que le estás orando al Dios verdadero? Hay muchos hermanos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente, cuando tú les preguntas, como les decía, ¿a qué Dios estás orando tú? ¿Cuál es ese Dios al que estás orando? Y si tú les preguntas, ¿a cuál Dios estás orando? Bueno, pues ¿qué te interesa? Pues, ¿a ti qué? Es mi religión, yo estoy orándole a mi Dios. Por eso, ¿cuál Dios? Bueno, pues al Dios que yo creo que tengo aquí. Pero, ¿qué es lo que tienes aquí? Recuerden, hermanos, que Dios es santo y es puro. Y si hay mugrero en nuestro corazón, ahí no mora Dios. Entonces, si tú crees que estás hablando con Dios, ten cuidado, hermano. Ten cuidado, porque a lo mejor estás hablando con el vivo chamuco, como decimos nosotros. Porque el Dios es, como les digo, es santo, ya no va a morar aquí, hermanos. Si traemos cochinadas, si traemos coraje, enojo, muchas cosas que podemos tener en el corazón, Dios no va a estar aquí. Aunque tú digas que sí, te hinques y te des golpes de pecho, como decía mi abuela, no, hermano, no va a estar Dios, no está Dios aquí. Le estás pidiendo a alguien más, pero a Él no. Y ni te preocupes porque estás gastando saliva de Dios, porque no te está escuchando. Si no es el verdadero Dios, no te está escuchando. Entonces,
Hay muchos que dicen eso, hermanos. ¿A ti qué te interesa? Yo estoy orándole a mi Dios, yo sé cómo le pido, yo sé quién es. Bueno, pues yo espero que nosotros aquí todos sepamos en realidad quién es el que le estamos orando, ¿verdad? Porque después, hermanos, ahí andamos con que Padre Santo, Padre lindo, ayúdame, ¿verdad? Nosotros mismos nos metemos en apuros a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios nos quiere a todos con Él. Pero nosotros nos metemos en esas situaciones. Por eso nos dio el libre albedrío, hermanos, para que nosotros escojamos. Pero como les digo, como les decía al principio, el hombre está inclinado al mal, hermano. Nosotros nos gusta lo malo. Entonces dice, el único y verdadero Dios, el santo, hermanos, al que debemos de alabar, dice, aborrece el pecado y algún día nos va a juzgar por eso, por el pecado que cometemos. Entonces yo espero que sigamos tratando, procurando de tener esas ropas blancas que el Señor nos dio cuando descendimos al bautismo. Que sigamos revistiéndonos de esa armadura que el Señor nos pide. Porque Él nos va a juzgar un día, hermanos, y pues como dice la Biblia, por lo que le hicimos a su Hijo también. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue con lo que hicimos con la salvación que Él nos dio? Y es este Dios, hermanos, el que condenó a la humanidad, hermanos, con el diluvio, que nos dio los 10 mandamientos, que nos dio su ley, los salmos, hermanos, los eventos de los últimos tiempos, y como si todo eso no fuera suficiente, como les decía anteriormente, pues nos dio a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos por Él. Allá, hermanos, se recuerda allá lo que dice cuando nosotros pidamos a Dios, que queramos una oración ferviente. Recordemos lo que dice en Jeremías 33:3. Y son versículos, hermanos, que hemos leído una y otra vez, pero ¿cómo le diré? Son tan prácticos, como podríamos decir estos versículos, que los podemos acoplar a muchas cosas. Y si tú un día tienes esta necesidad, y yo digo que la debemos de tener a diario nosotros, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Pero dice Jeremías 33, dice, clama a mí y yo te responderé. Y si te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Esa es la oración que Él quiere, que clamemos a Él, pero que clamemos a Dios, al verdadero Dios. Que clamemos con fervor, hermano, con fervor, así como estaban haciendo estos hermanos que estaban orando por Pedro. Que oraban sin cesar, y se estaban orando sin cesar constantemente. Entonces, hermanos, nosotros a veces nos olvidamos de esas cosas. Nos olvidamos de estos versículos. Clama a mí, dice, yo te responderé. Nos olvidamos de eso. Y muchas veces nosotros, por eso, cuando nos sale algún problema, pues vamos con el vecino, con una persona o con el doctor. Yo no digo que no vayas con el doctor, pero pues como les digo, primero vamos con el médico de médicos a ver qué es lo que nos dice. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Ya, como les decía, estos hermanos estaban orando sin cesar. Y en el capítulo 12 de Hechos, del 1 al 19, vamos a continuar con la lectura, hermano. Allá en el versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Imagínense, hermanos. Cadena en cada mano y un soldado en cada mano. Y dice uno, pues ni modo que se las moche, pero con qué se las mochaba y cómo se iba. Sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Todavía tenía más guardias enfrente cuidando la puerta. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. El Señor te dice esta mañana, si estás esclavizado, levántate. Levántate, busca su luz, y esas cadenas que tú tengas atándote a cualquier cosa que traigas, que te entristezca el corazón, se van a caer. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, así nos enseñan con sus versículos, según como tú, cuando tú la leas, lo que traigas en tu corazón, así hayas el alivio. Si a ti te está atando algo esta mañana para levantarte, mira su luz y levántate, y esas cadenas van a caer, hermano. Las cadenas no van a ser físicas, son las cadenas que traemos aquí adentro, que nos impide que Dios more en nosotros. Dice, en el versículo 8 dice, y le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Ustedes a veces no han tenido sueños que se parecen bien reales, hermano, pero reales. Y que a veces despiertas llorando, porque en el sueño estás llorando y te despiertas y estás llorando. Bueno, pues es lo mismo que sentía Pedro. No sabía si era verdad o no. Él estaba soñando. Me imagino yo que anhelaba tanto su libertad y estaba tan compungido su corazón porque creía su muerte segura, que hasta estaba soñando y anhelaba la libertad. Creía que estaba soñando. Y saliendo le seguía, dice el versículo 9, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había un sueño. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que en el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo quería que se los sacrificaran porque les gustaban los judíos, ¿verdad? Estaban en contra del cristianismo, decían que era una secta, que eran unos mentirosos, que estaban en contra de la ley. Entonces, pues no, pues que lo maten, ¿verdad? Hasta gusto han de haber sentido el gozo, han de haber sentido su corazón cuando mataron al pobre Jacobo. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es importante la oración en la iglesia, todos juntos, hermano. A veces es necesario. Sí está bien que nosotros tenemos la comunión directa con Dios por medio de su Hijo y nos escucha. Tenemos esa línea directa, pero también es necesario que la congregación ore unidos por una persona o por cualquier situación. Y dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Me imagina? El gusto que sintió. Pero pues haber dicho: ábrele. Pues imagina si hubiera estado lloviendo un frillazo y se aguantó otro rato el pobre de Pedro, ¿verdad? Esperando. Pero ya de la emoción no creía, hermano. No creía. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con esto. Cuando Dios contesta nuestras oraciones, le pides una cosa y no te la contesta y no te quedas, ¿qué pasaría? Hizo efecto el medicamento que me dieron, de verdad si era bueno, y los doctores sabían que hacía. Pensamos cualquier cosa, menos en que Dios hizo el milagro. Por cualquier cosa. Tal vez digan: no, es que sí les satisfació mi aplicación de trabajo y por eso me hablaron de ese trabajo. Cumplo con los requerimientos. Lo que ellos pedían en un trabajador yo lo tengo. Cuando en la aplicación le puse ahí, por eso me hablaron, ¿verdad? Y das de luego con la mujer o con el esposo: oye, fíjate que qué bien que me aceptaron el trabajo. No, pues es que te lo merecías porque sí eres bueno en tu trabajo. Y se nos olvida lo más importante, hermano. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Entonces, a veces se nos olvidan esas cosas, de pedirle a Él. Otra oración, hermanos, el tipo de oración que mueve a Dios era esta, la que era ferviente. Esta oración ferviente que fue la que libertó a Pedro. Esta oración ferviente, hermano, debemos de hacerla nosotros. Debemos siempre orar fervientemente. Estar en oración, dice. No que te la pases hincado orando, no. Pero dedicarle tiempo al Señor. Acuérdate los segundos de vida que te permite y te da por día. Y de esos segundos y minutos, ¿cuánto tú le dedicas a Él diariamente? Tal vez en la mañana abra los ojos y dice: Padre Santo, gracias porque amanecí, bendice mi día y vámonos, como usted dice, nos vimos. Ahí nos vemos a la noche que llegue para ponerme en paz contigo por si acaso me llevo a ir en mi sueño. ¿Ustedes creen que el Señor quiere eso de nosotros? No, hermanos, el Señor quiere una oración ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Que esté consagrada a Él, nomás a Él, y que estemos sobre lo mismo, que sea constante, que sea seguido lo que le estamos orando. Fíjate cómo te sentirías tú que te pasa, como les digo siempre, que pasa y digo: buenos días, y que se va a la escuela y ya no lo ves hasta en la noche, ya llegué. Nomás así, pero siempre, imagínate siempre. Pues ahora Dios, que tiene tantos hijos, hermanos, que le hagamos eso también. Que nadie se tome la molestia de decir: Padre, pues más que nada vengo agradecido y necesito hablar contigo porque necesito consejo. O sea, ¿cuándo nos tomamos cuándo le damos esa fervencia, hermanos, a la oración?
Desde la perspectiva de nosotros, hermanos, no había esperanza para Pedro, ¿verdad? Así como hemos dicho, no, pues es que esta persona no se puede salvar. O sea, no, es imposible. Y ustedes no han sabido, en las noticias a veces salía antes, cuando iban a ejecutar a una persona en la silla eléctrica por inyección letal y que al último se suspendía la ejecución. Y decimos, no, pues es que se compadeció el gobernador y se los perdonó o algo. Pero ustedes no se imaginan que había una madre o un padre orando fervientemente por esa persona. Hasta el Señor tiene misericordia, hermanos, de los asesinos. Tiene misericordia de los asesinos porque tiene misericordia de nosotros. Y nosotros asesinamos a nuestro Señor por nuestros actos y por nuestros pecados. No nomás fueron los judíos de aquel tiempo que lo condenaron. Nosotros los condenamos con nuestro comportamiento de todos los días. El como nosotros nos comportamos, hermanos, que le fallamos a Él, estamos ofendiendo a Dios. Lo estamos ofendiendo diariamente, hermanos. Y a veces no lo sabemos. Por eso es muy importante una oración ferviente de la que el Señor quiere. Hermanos, imagínense que esto, que al llegar a la casa de María, que no le abrieron por la emoción, la muchacha Rode no le abrió. Pero luego cuando les avisó a los demás que no creían, hermanos, que no creían que el Señor les había hecho ese milagro, le dijeron en el versículo 15, dice, y ellos le dijeron, ¿estás loca? No, estás loca. Dice, pues ¿cómo si es imposible? Dice, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. O sea, prefirieron cualquier cosa. Tuviste una visión, no es algo, pero ellos creían en otra cosa, menos en el poder de Dios. Creían en Dios, pero aún no creían en el poder de Dios porque no habían experimentado, ya lo habían experimentado, pero se les había olvidado el poder de Dios. Es un ángel, le dijeron. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. ¿No te has quedado tú atónito, hermano, cuando el Señor te concede una oración? Pues si ustedes no han experimentado eso, yo sí, déjenme decirles que es un sentimiento muy, muy agradable y que te fortalece más la fe y tu creencia en el Señor. Amén. Dice, pero él, haciéndose con las manos señales de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día hubo no poco alboroto, o sea que hubo mucho bullicio, mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió a Judea y Cesarea y se quedó allí. Imagínense, hermano, estos soldados al fallar, ellos se les mataba. O sea, muchos se dice la historia que se suicidaban porque sabían lo que les esperaba cuando fallaban en una misión que se les daba. Entonces, la incredulidad del ser humano, hermanos, como les digo, tenemos tendencia, es mejor dudar de Dios que darle el crédito a Dios, ¿verdad? Y por eso muchas veces esas oraciones no son escuchadas, porque no son fervientes, porque no se las hacemos, como quien dice, no tenemos fe. Le pedimos, como quien dice, nomás por pedir, como si habláramos nomás por hablar, como si fueras a pedir nomás algo así, como una comida o algo. ¿Quieres salsa? Ah, sí, pónsela encima o en un lago. Así le pedimos a Dios. Muchas veces le pedimos así, hermanos, y es por eso es la causa que nuestro Dios no nos conteste las oraciones muchas veces, porque no le estamos pidiendo con fervencia. Otra oración, hermanos, que mueve a Dios es aquella que se eleva a nuestro Dios de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere para nosotros. Porque puedes orar, hermanos, puedes estar ore y ore por una persona y por un problema, y especialmente una persona, y esa persona tú le pides a Dios y fallece, pero es que era la voluntad de Dios, hermanos, y ya se tenía que ir, y no necesitaba estar más aquí, que ya había cumplido su propósito. Así como todos nosotros tenemos un propósito, todos estamos aquí por un propósito. Que a Dios les hizo algunos feos, pues sí, pero ¿tú crees que Dios se equivoca? Sí, hermanos, o sea, que te hizo gordo, Dios no se equivocó. Bueno, si el que se equivoca es uno porque come de más, pero Dios no se equivoca. Entonces, te dicen, no, que estoy muy chaparro. Bueno, pero pues es que no crees.
¿Cuál es el propósito, hermano? El de desafiar a Dios. Si no, imagínense nomás cómo están los centros donde hacen cirugías plásticas. No las ofenden mujeres, pero principalmente las mujeres, ¿verdad? Para hacerse cambios estéticos y todo eso. Porque no han entendido que el Señor, como las creó perfectas. Eso es lo que Él necesitaba. Si el Señor te hubiera querido alto, mujeres, las hubiera querido jóvenes para siempre, pues no las hubiera hecho envejecer. Y al hombre lo hubiera hecho más alto o más fuerte. Pero cada uno somos distintos, hermanos. Somos iguales a nuestro Dios. En espíritu debemos ser igual semejantes a Él. Pero en lo físico vamos a cambiar. Porque nuestro Dios nos hizo con perfección. Fuimos creados a su semejanza. Entonces, ¿por qué buscar esas cosas, hermano? Mire, después, continuando con el tema, para no desbalagarme un poco, que las oraciones deben ser conforme a su voluntad, como les decía. Cada vez, hermanos, que nosotros sintamos una carga en nuestro corazón, debemos buscar hermanos en la fe que oren con nosotros también. No sé si todos nomás vengamos con el hermano Goyo y el hermano David, o tengamos otro hermano que necesitamos que ore por nosotros, ¿verdad? Pero hay que darles una break, como dicen. Hay otros hermanos, si somos cristianos, todos podemos orar juntos, todos podemos hablar con Dios. Puedes hablarle a cualquier hermano y te dice no tengo tiempo, no es tu hermano. Si te dice no tengo tiempo, no, es que ando trabajando, no tengo tiempo para orar contigo. Bueno, como a las 12 del mediodía, hermano, háblame a las 12, que tengo espacio ya, que no me corran y con gusto oramos por ti. O te hablo a las 12 del mediodía, a mi hora de noche, para orar contigo y orar por ti. Pero dice, no, hermano, me ha tocado ver muchas personas que dicen, hermano, vamos a orar, es que yo no sé. ¿Vas a orar al frente, hermano? No, es que yo no sé. ¿Cómo no vas a saber hablar con Dios? Entonces no lo conocemos, ¿o qué, hermanos? Todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre, dice el Señor, ¿qué dice? Yo os daré. Entonces, ¿por qué el miedo de hablar con Dios? Si no pasas al frente a orar, o si no quieres orar con una persona, pues entonces tienes miedo y oras tampoco en tu casa oras, o cómo está el problema, hermano, cómo está la situación. El tener un compañero, hermanos, de oración nos da ánimo, apoyo y responsabilidad, de acuerdo a Mateo 18:9. Dios conoce las oraciones cuando 2 o más personas se unen para pedir algo que esté de acuerdo a su voluntad. Ora con un hermano, si necesitas trabajo, ora con ese hermano, háblale. Dile, hermano, quiero que hablemos con Dios, que me ayudes a pedirle a nuestro Dios. Entonces, hermanos, es muy bonito, como les digo, tener una persona así que pueda orar contigo, un hermano. Hay veces que le pongo a platicar con mi hermano Richard, y es que los dos tenemos un trabajo muy duro, ¿verdad? Y a veces duramos hasta hora y media, hermano, hablamos por teléfono, y dices tú, ¿qué pueden hablar 2 hombres tanto, verdad? Pero gracias a Dios que estamos, más que nada, compartiendo temas de la palabra del Señor. Pero qué bonito, hermano, es que cuando el hermano te habla, hermano, fíjate, ¿qué te parece si oramos juntos? ¿Verdad? Y no se lo digo para que van a ir a quemar al hermano Richard en el trabajo que no trabaja, por mí, pero a veces se presta, hermanos, pero se presta porque tengo tantas llamadas telefónicas que atender y correos, pero en el momento ese que estamos en las cosas del Señor, no suena el teléfono. Es bien raro que suene el teléfono. Entonces te da tiempo, ¿por qué? Porque es lo que el Señor quiere, que tengamos comunión unos con otros, pero que también oremos unos con otros, que le pidamos a Dios estas cosas. Yo sé que el hermano Richard me está viendo ahorita ahí en su casa, ¿verdad? Pero hermano, por mí no hay problema, puedes hablar las veces que quieras, ¿verdad? Y es bonito, hermano, compartir de la palabra con otras personas, porque cambias puntos interesantes. ¿Tú qué opinas de esto, hermano? No, pues yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? No, pues yo lo veo así. Bueno, pues vamos a estudiarlo, a ver cómo nos dice el Señor que es, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos y no estamos viendo lo que es la voluntad de Dios, hermano. Estamos tratando de figurar y acomodarlo como a nosotros nos convenga. No estamos aceptando la voluntad de Dios. Y que si el Señor te dice que va a ser duro, va a ser duro. Pero también te dice que no te va a dejar solo. Esas son las promesas que Él nos dio. La oración, hermanos, es la herramienta más poderosa del creyente.
el Señor desea contestar todas las oraciones, hermanos, de todos nosotros, las que elevamos con nuestro corazón puro, con un corazón puro. Mas, sin embargo, hermanos, el pecado es un estorbo para que nuestras oraciones sean contestadas, como he dicho anteriormente. Dice que es un estorbo en nuestra vida de oración. Así que debemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial no nos dará aquello que nos guíe por un camino de desobediencia, ¿verdad? Y es justamente lo que estamos hablando yo, el hermano, esta última jueves que me habló, creo, de eso. Que como el Señor a veces le pedimos cosas y no nos las da. Y le dije, hermano, pues fíjate, yo había leído esto y no crean que soy muy sabio, pero había estado preparando esta clase, que el Señor a veces no nos da lo que le pedimos. Le digo, pero es que te imaginas, hermano, el Señor ve nuestros corazones, ya lo hemos dicho, Él sabe lo que vamos a hacer. Entonces, que batallamos por unas cosas, sí, hermano, pero el Señor sabe que si nos da las cosas que pedimos, nos vamos a apartar de Él. Hay una canción muy bonita que dice que los regalos más grandes de Dios es una oración no contestada. Cuando Dios no te contesta una oración, tal vez ese sea el mejor regalo que te dio. Porque si te hubiera contestado esa oración, anduviéramos de viaje en Europa o por ahí, hermano, no estuviéramos aquí ahorita. Entonces, dice que Él sabe, hermanos, tenemos que pedir conforme a su voluntad, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Recordémonos que nuestro Dios puede ver el futuro y todo lo ve, todo lo sabe, hermanos, y es el omnipotente, el Señor. Por eso sabe lo que nos va a echar a perder, sabe de lo que nos quita, que nos va a hacer mal. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que pidamos a Dios en oración, primero pidámoselo conforme a su voluntad. Siempre, hermano. Entonces, mis hermanos, de reflexión para esta mañana, ¿estás tú convencido de que le estás orando al único y verdadero Dios? Esa es una cosa que nos debemos de preguntar. ¿Estás convencido, hermanos, de que le estás orando al verdadero Dios? ¿De qué manera te puedes dar cuenta de si lo que tú le pides es lo que Él quiere o estás pidiendo conforme a lo que a ti te nace, lo que tú quieres para ti, para tu bienestar? ¿Cuántos de aquí le han pedido a Dios, hermanos, que quisieran sacarse la lotería? Sean sinceros, sean sinceros. Nadie quiere levantar la mano. Pues yo sí le pedí a Dios, hermanos, que me quería sacar la lotería. Pero si me lo hubiera sacado, a lo mejor no estuviera aquí ahorita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que aunque le pidas a Dios que te quiera sacar la lotería, dile, Padre, pero que sea conforme a tu voluntad. Y Señor, si me vas a dar esta casa, esta troca, me vas a dar este dinero, pero me va a alejar de ti, mejor no quiero nada. ¿Para qué? Si lo material va a pasar pronto. Otra reflexión, hermanos, que debemos de meditar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste fervientemente? Como les decía al principio. ¿Cuándo le estuviste pide y pide a Dios por una sola cosa, con fervor, diciéndole, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro? Porque como les digo, podremos tener muchas cosas materiales, hermano, pero cuando la salud no se compra, dicen sí se compra, no se compra. ¿Cuántos millonarios han muerto de cáncer, hermano? De enfermedades feas? Millonarios que tenían todo el dinero para comprar un corazón y ponérselo nuevo si querían, pero no oraban, tal vez nunca se pusieron a orar fervientemente, porque hicieron de su Dios el dinero. Y cuando hiciste esa oración, hermanos, con tanto fervor, por esa necesidad que tenías, ¿de qué manera te respondió el Señor? ¿Te acuerdas cuando le pediste de qué manera te respondió el Señor esa petición que tú tuviste hacia Él? Esa oración ferviente. Y otra cosa, hermanos, ya para terminar, tú puedes, hermano, decir esta mañana que las oraciones que tú le estás pidiendo a Dios están conforme a su voluntad, que lo que tú le estás pidiendo en estos momentos están conforme a tu voluntad. Y hay un caso muy reciente, hermano, que podemos ver. ¿Cuántos no oramos por este terreno y esta propiedad? Se nos cerró una puerta ahí en Stafford, ¿verdad? Y sí dio mucha tristeza. Pero si el Señor sabe lo que es bueno para nosotros.
A lo mejor allá estuviéramos con el terreno, pero no fuéramos a cortar la yarda, hermanos, porque sale que un terreno así, una construcción de esas iba a salir mucho dinero. Y mire, aquí estamos amontonaditos, pero está mejor porque está frío. Y esperamos que cuando esté bien caliente, pues no estar aquí, que estemos en el otro edificio nuevo. Entonces, son oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque era conforme a su voluntad, porque era para el bien, ¿no? Esas son las oraciones que Dios nos va a contestar, las que sean conforme a su voluntad. Olvidémonos de pedirle cosas vanas, hermano. Si tú dices, pues que me llegue este cheque, pues no te va a llegar un cheque, no te va a sacar eso. Pero si el Señor sabe que lo vas a usar para buenas obras, para obras de Él, sí te lo va a dar, ¿no? Amén. Comprobado está, yo lo he comprobado. Entre más compartas tus bendiciones, el Señor no se cansa de bendecir. Amén. Así sean monetarias, así sean de tiempo, el Señor nunca se va a cansar de bendecirnos. ¿Cómo podemos estar seguros, hermanos, de no haber orado según los propósitos ni de nuestros deseos? Pues ¿cómo? Conociendo la voluntad de Dios por medio de su escritura. Recuerden, hermanos, que el Señor, como dice allá en Juan 4, 23 y 24, vamos a darle de lectura, hermanos. En Juan 4, capítulo 24, lo que Dios está buscando de nosotros. Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está buscando el Padre? Que le adores en espíritu y en verdad. Porque dice el 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así quiere Dios nuestra oración, hermano. No como había dicho el hermano, mencionaba esta mañana, que se traen rencores o que se traen rencillas y que todo eso. Eso no es espiritual. Bueno, tal vez es espiritual, pero es satánico, hermanos. Eso no es de Dios. Nos cuesta mucho trabajo perdonar. Pero pues si nuestro Señor nos perdonó, hermanos, nos puso el ejemplo. Vamos a decir, Él era Dios, Él es Dios. Pues sí es Dios, hermanos, pero también sufrió porque también se hizo hombre. Se hizo hombre para poder sentir lo que nosotros sentimos. Entonces, las reflexiones, como les decía esta mañana, pregúntense a ustedes mismos: ¿están pidiéndole al Dios verdadero? ¿Le estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Y cuál es la oración que mueve a Dios? Espero que hayas entendido, hermano, con estas tres explicaciones, estas tres cosas, que es lo que Dios quiere en la oración. Que sea primeramente a Él, que sea ferviente y que sea conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana y que sigan meditando y reflexionando en la palabra de Dios, porque en ella hay poder, dice el Señor. Así es. En ella hay poder para todo. No importa, hermano. No hay nada que el Señor, por experiencia propia les digo que no hay nada que el Señor no pueda resolver, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Entonces, examínense a ver si estamos pidiendo conforme a su voluntad. Que el Señor me los bendiga, hermano. Amén.